con aportes tanto. Bueno, puede completarse, puede completar servicios con aportes a cajas de otras provincias o también a cajas de profesionales. Entonces, todo eso sirve para completar el tiempo de servicios que exige la ley para poder jubilarse. Todas las normas en materia previsional están contenidas en el digesto de la provincia de Misiones, en la rama Seguridad Social, que es la ley 19 con números romanos, y a partir de allí empezamos con la ley de la Administración Pública, es la 19 número 2, después el de Policías es 19 número 6, la del Servicio Penitenciario 19 número 12, para cargos políticos o diputados, es la 19 número 21. También tenemos que tener en cuenta que dentro de cada una de estas normas hay un principio de caja otorgante que puede variar. Caja otorgante quiere decir la caja que va a pagar el beneficio, o sea, la que se va a encargar de pagar el beneficio en definitiva cuando intervengan otras cajas para acreditar los servicios. Nosotros seguimos el principio general de ANSES, o sea, la Caja Nacional, que es donde mayor cantidad de aportes tenga. Pero también la provincia, en su ley, establece un régimen especial, que es el de caja otorgante, cuando tenga 15 años y un día de aportes a la provincia. Es decir, si yo tengo servicios en distintas cajas, por ejemplo, en Chaco, en Formosa y en Misiones, ahí voy a aplicar el principio de donde tenga mayor cantidad de aportes, porque lógicamente va a tener para completar los 30 en una 15, en la otra 5, en la otra 10. Entonces voy a seguir ahí el criterio de la generalidad donde tenga mayor cantidad de aportes. Y después, en el supuesto que tenga servicios con aporte a la provincia en mayor cantidad o en nación, la provincia como excepción establece 15 y un día de aportes para hacer caja otorgante. Eso es en las jubilaciones ordinarias. Ahora, si se trata de jubilaciones por invalidez o de pensión, la caja otorgante es el IPS en la medida que el fallecimiento o la incapacidad se hubiera producido durante la relación laboral. Lógicamente también este principio tiene una excepción que se da cuando la persona cesó, contando desde hoy, 2 años hacia atrás, si hubiera cesado, la caja, el IPS puede ser caja otorgante en la medida que la incapacidad se haya producido, esto en el caso de la invalidez, lógicamente, siempre hablando de invalidez y pensiones. Es caja otorgante en la medida que el fallecimiento o la invalidez se hubiera producido dentro de los 2 años posteriores. Este es un plazo de gracia que establece la ley para poder otorgar el beneficio y dentro del cual puede ser el IPS caja otorgante. Pero la condición es que haya tenido 10 de aportes a la provincia. O sea, dentro del principio de caja otorgante, la provincia a su vez tiene sus propios principios para los distintos regímenes. Bueno, dentro de la ley madre tenemos distintos beneficios. Tenemos la jubilación ordinaria para el empleado público administrativo, o sea, todos los que dependen de la administración pública dentro de los distintos poderes del Estado y los municipios. Los requisitos son 30 años de servicios en general, la caja otorgante 15 y un día a la provincia, y la edad, si es varón, 65 y la mujer 60. Eso es para el régimen general de la administración pública. Pero la ley a su vez, dentro de la misma, contempla al docente en su artículo 38, donde no le pide al docente una edad, o sea, es sin límite de edad, pero sí le pide 30 de servicios, 15 de aporte al IPS y a su vez tiene que tener una prestación de servicios al frente directo de alumnos de por lo menos 10 años. ¿Qué quiere decir al frente directo de alumnos? Que tenga la facultad no solo de impartir enseñanza, sino también la de evaluar o calificar al educando. Por lo tanto, el que actúa como bedel o como celador
el secretario, el prosecretario, los bibliotecarios, si bien están dentro del estatuto del docente, no pueden jubilarse como docentes porque no tienen la facultad de calificar al alumno ni imparten enseñanza. Entonces, dentro de ese mismo artículo también contemplan requisitos disímiles. Para la mujer, para el secretario, prosecretario, bedeles, preceptores o bibliotecarios, para las mujeres 57 de edad y para el varón 60. Seguimos dentro del mismo artículo y se incorporó también al personal de maestranza y servicios. El personal de maestranza y servicios dentro de las escuelas también tiene derecho jubilatorio sin límite de edad, 20 años de servicios, de los cuales 15 en el desempeño del cargo, o sea, maestranza, producción y servicio. Seguimos después con el beneficio de jubilación por invalidez, que el digesto cambió la denominación, hoy por hoy ya no es por invalidez, es por discapacidad, pero los requisitos son los mismos, o sea, estar en actividad y acreditar un 66% de incapacidad. También tenemos la jubilación por discapacidad parcial, antes se llamaba minusvalía. El requisito es que la persona cuando ingrese o durante la relación laboral tuviera una disminución del 33% de su capacidad laborativa, puede pedir este beneficio con 20 años de servicios y 50 de edad, de los cuales 10 tienen que haber sido prestados con esa discapacidad. Simplemente que el porcentaje jubilatorio es de un 50%, o sea, es muy poco. Después tenemos la jubilación por edad avanzada, el requisito es 70 años comunes, o sea, tanto varón como mujer, 70 de edad. Y 15 de aporte al IPS para que sea otorgante, para que sea caja otorgante. O sea, no puede completar con otros servicios, sí o sí con aportes provinciales. Y bueno, también tenemos, como les comentaba, otros regímenes que es el de policía, servicio penitenciario, pero tienen su requisitoria particular. En cuanto a las pensiones, me dijeron que estaban muy interesados en el tema de pensiones. Bueno, ya más o menos les dije cuál era el principio de caja otorgante en este caso, que si tiene aportes por un día, ya puede solicitar al IPS que sea la caja que le vaya a pagar. O sea, pueden presentarse y solicitar el beneficio de pensión. ¿Quiénes son los familiares con derecho al beneficio de pensión? Están contemplados también dentro del artículo 50 de la ley 19.2. El cónyuge, el conviviente, los hijos. La particularidad que tiene esta ley es que a partir del 2014 se incluyó o sea, se le extendió el beneficio a los hijos hasta los 25. En un primer momento fue hasta los 18 y después se amplió ese término hasta los 25. La condición es que estudien, tengan estudios secundarios, terciarios o universitarios y que no desempeñen tarea remunerada alguna. ¿Qué les pedimos para incluírseles o para rehabilitarles al beneficio? Y bueno, que acrediten con certificado de estudios al principio y al final de cada año lectivo esa continuidad, y a su vez le pedimos la certificación negativa de la página de ANSES donde surge si tiene o no otro beneficio. Todos los años hasta llegar a cumplir 25 para poder que la rehabilitación sea en forma consecutiva. En cuanto a las convivientes y cónyuges, ahí se plantea, hay varias cuestiones, digamos, que nos han preguntado y que quieren saber cómo nosotros resolvemos. Nosotros, a diferencia de ANSES espera otorgar el beneficio para poder pagar. El IPS, una vez producido el fallecimiento, se presenta la solicitud y nosotros ya encaminamos para otorgar el beneficio sin que haya resolución y sin que se hayan verificado los aportes por una cuestión alimentaria. Entonces tomamos la mayor cantidad de los recaudos posibles para acreditar y lograr que con un dictamen jurídico pueda habilitarse el beneficio para el mensual siguiente.
o a la brevedad, pónganle que falleció el 1 de junio, bueno, hasta el 5 tenemos tiempo, ¿no? Para la habilitación de los beneficios, las fechas que nos dan para la carga de ellos en el centro de cómputos, para instrumentar todo con el Banco Macro, lo que pasa a fin de mes, hasta el día 10 máximo tenemos tiempo de elevar esos archivos. Por eso por ahí, cuando las presentaciones son un poco después, realmente no tenemos vía de poder incorporarlos y a lo mejor se demoran un mes más. Dentro de la salvedad que hace Mónica, que creo que es el tema más delicado cuando fallece alguien que era quien proporcionaba el alimento en la casa, quien sustentaba a la familia, la celeridad con la que estamos trabajando en cuanto a el otorgamiento a los menores de edad es prácticamente inmediato y no suele pasar, a menos que el fallecimiento sea justo, un día 15 o posterior, ahí se complica la situación y se deriva un mes más. Pero eso es realmente inmediato solamente con la presentación de la acreditación de la afiliación, con la partida de nacimiento, documentación personal del fallecido, el acta de función. Ahora va a ilustrar bien eso Luciano, que es su área en la presentación de pensiones, pero simplemente con eso se están otorgando ya los beneficios para evitar las demoras. Y sí hay una cuestión en la acreditación de documentación necesaria en cuanto a cónyuges o convivientes que apunta a la efectiva convivencia al momento del fallecimiento, que ahí está el tema. Cuando la documentación no es concluyente, empiezan las demoras. Pero eso es lo que queremos aclarar. Siempre que todo se acredite correctamente al momento de la presentación, no hay motivos para mayores demoras. Cuando la documentación no es suficiente, no es concluyente, es donde, para no tomar una decisión a prima facie de lo presentado, es donde desde la Dirección de Asuntos Jurídicos se buscan todos los argumentos que se le pueden dar a esa persona para que acerque la documentación para poder otorgar el beneficio. La idea del IPS no es denegar beneficios, es darlos acorde a la reglamentación y a la ley vigente. Entonces no es una cuestión de capricho la demora, sino que es una falta de elementos realmente determinantes que son necesarios para dar fundamento al acuerdo de ese beneficio. en el decreto 514, que es reglamentario de la ley 19, número 52, establece cuáles son, a título de ejemplo, la documentación que pueden acreditar. Pueden ser testimoniales, pero las testimoniales siempre, según el decreto, tiene que tener respaldo documental. O sea, podemos considerar, pero tiene que tener su respaldo. En el caso de convivientes, donde se les exige 5 años si no tuvieran hijos en común y a 2 años si tuvieran hijos en común, nosotros le pedimos una boleta de servicio, que puede ser luz, agua, cable, teléfono, el resumen de la caja de ahorro, cualquier elemento de prueba que me permita a mí determinar que el domicilio que tenían era común. Entonces se le pide uno por año, uno de cada uno, una del causante o una de la solicitante, del mismo mes. Suele suceder que en las boletas de servicio aparezca una identificación distinta, por ejemplo, Chacra 187, edificio tal, y en otra boleta diga, por ejemplo, calle tal, y es el mismo domicilio. Pero nosotros en esos supuestos, cuando vemos que ya hay disparidad de domicilios en esos supuestos, o que aparece disparidades en los documentos, con el acta de defunción, amerita ya la participación de la licenciada en Trabajo Social para que haga una verificación. Suele suceder que esos domicilios pueden ser idénticos, entonces con el trabajo social se puede identificar correctamente cuál es ese domicilio. O bien se le pide que desde la municipalidad consigan la ubicación y la denominación correcta de la calle, que puede variar, y en muchos casos nos trajeron la ordenanza donde dice que la calle, por ejemplo, El Paraíso, hoy se denomina El Puente, por ejemplo. Entonces con esas armamos todo el expediente con la finalidad de determinar que esa convivencia o ese matrimonio estuvo vigente, de hecho, al momento del fallecimiento del causante.
aún si estuvieran casados, porque nuestra ley hace referencia a que se pierde el beneficio si estaban separados de hecho. Entonces, para nosotros ya es, digamos, un punto de vista, si hay disparidad de domicilios, ya nos llama la atención para ver si hubo o no separación de hecho. Tratamos de agotar por todos los medios de prueba posible. Todo se analiza en el plexo probatorio que se presenta, nada se toma aisladamente. Muchos dicen, no, la investigación vecinal es un salvavidas de plomo, porque no, la investigación vecinal es un salvavidas que viene a tratar de reflotar la situación cuando realmente en el expediente no se puede armar el vínculo. Pero ¿por qué somos tan exigentes? Les vuelvo a decir, es porque antes que haya resolución del directorio se habilitan los beneficios en la medida que se pruebe. La firma es mía, digamos, y entonces si yo hago firmar o otorgo un beneficio que está mal dado, la responsabilidad es mía. Entonces, y la de la sugerente, que es la que principalmente de la sugerente y después la... Tomamos un cambio de criterio. Anteriormente se venía trabajando con la simple solicitud, otorgando los beneficios, y llegado el momento de evaluar las pruebas y acordar el beneficio por resolución para que eso quede firme, el derecho de esa persona, no se acreditaban los extremos. Y legalmente nosotros tenemos que cortar ese beneficio. Entonces, preferimos que se demore un poco la prueba, estar seguros de que ese beneficio corresponde para no tener que suspenderlo y después hacer un cargo a esa persona que percibió indebidamente un beneficio. Parte de lo que comentaba Mónica, la investigación, la famosa investigación vecinal, mucha gente y muchos de sus clientes o futuros clientes siempre por ahí se quejan de que el IPS demora el otorgamiento de las pensiones. Queremos aclarar lo siguiente: cuando la documentación presentada es concluyente, no hay demora mayor, no hay demora mayor. Cuando se demora es porque no es suficiente y no lo estamos denegando de una con lo que ha aportado, que la responsabilidad de la prueba es de quien solicita el beneficio. Entonces, esa herramienta de la investigación vecinal es realmente algo que el IPS está poniendo a disposición para poder otorgar más beneficios de lo que estaríamos dictaminando hoy con la prueba aportada. Entonces, sí hay una cuestión de muchísimos beneficios, por eso también la demora. Nosotros no tenemos una infraestructura armada en torno a esto, entonces la disponibilidad que hay es la que se utiliza y de eso se trata. Por eso, por ahí cuando decíamos que la charla les sea útil, ¿en qué campo van a actuar ustedes? ¿Qué dudas les van a presentar sus clientes o de qué se trata? Pensiones creo que es un nicho bastante importante y es por lo que más van a estar corriendo. Que tengan claro qué se presenta, de qué manera el IPS evalúa las pruebas, va a ayudar muchísimo. Cuando falta documentación, nosotros notificamos vía correo. Hay tiempos que se van dilatando entre la comunicación, la acreditación de que esa persona recibió la notificación, que acerque la prueba nuevamente. Entonces, si tienen un buen asesoramiento de cómo hacer las presentaciones, de a qué se apunta, qué tienen que probar, la pregunta que hacía el señor hoy. Aunque estén casados, sí, porque no depende. Lo único que varía en la condición de ser casado o conviviente y tener hijos o no es en el tiempo de probanza que se les pide. Cuando son casados, que acreditan obviamente con el acta de matrimonio legalizada, actualizada, que no hay ningún divorcio inscripto, estaban casados, perfecto, no se le pide prueba más que del mes inmediato al fallecimiento. Boletas de servicio de uno y de otro en el mismo domicilio. El expediente que viene con esa prueba sale otorgado al mes siguiente. Son concubinos, no tienen hijos. Bueno, una boleta por año, 5 años hacia atrás del mismo mes, diferentes servicios, mismo domicilio, a nombre de quien solicita y de la otra parte. Y cuando se hacen presentaciones que hay hijos menores de edad, por ahí una salvedad también para tener en cuenta, el beneficio se distribuye entre las partes, mitad cónyuge, mitad los hijos. Si hay una presentación de una cónyuge o conviviente, se hace la reserva y el beneficio se va a dar de alta en un 50%. Entonces esa reserva que se hace una vez que se pruebe la correspondencia o no del beneficio, se va a accionar y se van a hacer los retroactivos correspondientes hasta que esté todo saneado y encaminado. Pero sobre todo que sepan eso, la investigación vecinal es una herramienta que el IP se pone a disposición para ayudar a terminar de configurar algo que no se da con la documentación presentada.
Otra situación a tener en cuenta es que pueden ser que tanto cónyuges o convivientes no hayan estado conviviendo efectivamente, pero puede deberse a distintas cuestiones. Y ahí nosotros también recurrimos a la jurisprudencia. En el supuesto de que hayan estado separados porque la persona, el causante o la solicitante tuvieron que ser internados en un geriátrico, por ejemplo, tenemos en consideración, mandamos la licenciada, pedimos las constancias, que muchas veces nos traen constancias sin siquiera la identificación, un logo, un sello. Entonces somos reiterativos, pero siempre, como les decía, porque hay una responsabilidad en torno a esto. Si también el causante haya estado detenido, haya estado preso, y eso fue causa, digamos, de que el vínculo o la convivencia no se haya dado de manera efectiva, y bueno, todos esos elementos de prueba, nosotros pedimos que ustedes nos hagan saber. O si había una dependencia económica y eso fue solicitado en vida del causante, hay una resolución judicial, hay un testimonio judicial, lógicamente, y todo eso ustedes puedan acompañar para aclarar la situación, y a nosotros todo nos sirve. O sea, de entrada, ir con ese planteo. Pero hechas por ambas partes. Vida, digamos, eso también sirve. Muchas bien, la mayoría de las veces vienen las declaraciones juradas de convivencia de yo convivía con fallecido. No. La que se va a tomar en cuenta es esa de en vida fuimos juntos y nos acercamos para esto. Sí. Y ahí va a depender. Bueno, ah, ¿de cuántos? La pregunta que nos hicieron es: ¿de cuántos años hacia atrás sería válida, tomada como válida esa declaración jurada de convivencia? Y bueno, siempre es para acreditar un periodo determinado. Si esa declaración jurada la hizo en el 2015, me va a acreditar hasta el 2015, pero no me va a acreditar al 2021 si es que el fallecimiento se produjo ahí. O sea, siempre vamos valorando y vamos analizando en conjunto. Por ejemplo, si la declaración... ¿Cómo? Te puede servir, por ejemplo, si vos tenés... Claro, claro. Depende por eso. En el caso, lo más difícil sería en el caso de cónyuges, que le pedimos el mes inmediato anterior al fallecimiento. Eso sería lo más difícil, que uno todos los meses vaya a hacer una declaración jurada. Pero en el caso de convivientes, se toman 5 años o 2, te puede servir. La pregunta que hace la colega es, ¿qué sucedería en el supuesto que solicitaran el beneficio de pensión dos personas? ¿Convivientes? Dos convivientes. ¿Pero son convivientes o cónyuges? Entonces, bueno, el punto es, nosotros tuvimos casos similares y lógicamente consideramos que la cónyuge es quien tiene derecho al beneficio de pensión y la otra es una relación paralela. Y por eso te digo, tendríamos que ver, porque hay situaciones y hay jurisprudencia en ese sentido que contempla ambas. También hay que ver, porque puede ser que la conviviente haya sido quien mantuvo el vínculo con el causante y se presenta también la cónyuge que nos pasó. Bueno, entonces nosotros ahí tenemos que ver si la cónyuge hizo petición de alimentos. En ese caso, bueno, deberá acreditar que inició el juicio, porque con eso basta, según la ley, basta con que haya iniciado, que haya hecho el reclamo judicial, que tenga la sentencia, que tenga el testimonio. En ese caso, comparten, pero en proporción al porcentaje que le haya fijado el juez y por el tiempo que haya fijado el juez, porque ahora también es limitado. Vos es, uh-huh.
De hecho que, de hecho que termino el día y digo, eh, bueno, nosotros actualmente tenemos un planteo así, en el que la cónyuge, o sea, no estaba conviviendo con el señor, pero porque ella estaba en un geriátrico. Y el señor eh, también estaba en su casa, pero se presenta la señora que lo cuidaba y alega que es la conviviente. Trajo, lógicamente, ella se armó toda una carpetita con servicios que había contratado Netflix o una cosa así, no me acuerdo bien, pero fue del periodo de un año. Entonces nosotros pedimos 5 años. La señora no logró probar, no era público, no era notorio, no era permanente. Todo eso se resolvió con la asistente social también. O sea, por eso les digo, nosotros cuando se presentan ambos expedientes, cónyuge y conviviente, analizamos todo el plexo probatorio. De una comparamos con la otra, los vacíos que hay en esta completamos con esta, los de esta con esta otra. Y también si hay un expediente de jubilación, vamos y miramos el expediente de jubilación a ver qué había declarado, vemos la hora social, vemos el seguro y cuando estamos completamente seguros de a quién le pueda corresponder y ahí recién emitimos. Recurrimos a la jurisprudencia, recurrimos a la doctrina, o sea, siempre vamos analizando esos puntos, pero en el caso que consultaba ella, que tenían una vida paralela, de la misma manera te respondo que si logra probar que la vida era paralela realmente, porque hay situaciones, exactamente, y bueno, si ambas pruebas son suficientes para ambas, y bueno, hay jurisprudencia que hace compartir el beneficio, y que tuvimos casos, pero hay de todo. Exactamente, pero también nosotros analizamos, porque nuestra obra social, o sea, una vez que está afiliada a la cónyuge, de la manera que se le puede dar de baja es si trae el divorcio. Entonces, por ahí esa prueba nosotras descartamos y nos prendemos por otras. O sea, como te digo, es todo un plexo probatorio de todo lo que hay y cada caso varía según sea. De la misma manera, también después con la ley de identidad de géneros, nosotros tenemos varios planteos y ahora ya se hace cada vez más práctico, digamos, porque no hay necesidad ya como que es, digamos, vemos, claro, más evidente, ya están en conocimiento de cuáles son las condiciones, se acreditan y salen como si fueran de rutina, de la misma manera que otros. Yo les quiero comentar que fuimos una de las primeras provincias en ese reconocimiento, y bien salió la ley, nosotros fuimos una de las primeras provincias en otorgar ese beneficio. Y bueno, fuimos a un Congreso Federal de Previsión y solo Misiones y después Santiago del Estero fueron las que otorgaron el beneficio en esa situación. Y hoy por hoy ya deja de ser una novedad, o sea, no debiera ser novedad tampoco, y le damos idéntico tratamiento. Nosotros hilamos la historia. Si no pueden acreditar en el último domicilio, bueno, vamos al anterior y vemos qué periodo tenía. Y la asistente social con los vecinos terminará de cerrar el caso. Claro, sí, claro, exactamente. Nosotros hoy por hoy con el señor Luciano Delgado y la contadora Barrios hemos elaborado una nueva solicitud en la que además se pide cuál es el domicilio último de convivencia. Le pedimos que hagan un croquis
cosa de que nos digan, bueno, nosotros, este era nuestro domicilio, en las observaciones que nos digan nuestro anterior domicilio era tal, el anterior era tal, porque puede suceder que vayan mudando de domicilio por los alquileres. Entonces, si tuve un domicilio anterior el año pasado, lógicamente las boletas van a ser del año pasado y de la de anterior, y las de hoy, pero siempre pedimos que en las observaciones nos hagan saber esa situación o con una simple notita. Si se presentan con... Claro, claro. Porque eso nos permite a nosotros llegar con mayor claridad a resolver el problema. No nos demoramos en investigaciones, y en pedir otra vez la prueba. Entonces, si ya nos van hilando ustedes mismos, miren, en realidad vivimos en el 2015 acá, después fuimos acá y después allá, entonces, si ustedes nos hilan esa historia, no tenemos la necesidad de ir nosotros a buscar para atrás. Casos en los cuales personas adultas, bastante mayores, en los cuales las mujeres no tenían ninguna boleta de servicio a su nombre, eso suele pasar bastante frecuentemente. Entonces, bueno, declarando, la señora no tenía nada porque el marido era el que se hacía cargo, era la política del hogar, bueno, hasta en esos casos no es que porque no haya tenido se le denegó, ella explicó esa situación, se hicieron las inspecciones pertinentes y fue favorable el caso, se otorgó, porque era la realidad. Hay muchas diferentes realidades en los hogares que dejan una dirección porque viajan mucho, entonces las boletas les llegan ahí y realmente estaban conviviendo en otro lugar. Y bueno, se van dando muchas situaciones, por eso como lo aclaraba Mónica, cada caso, cada expediente conlleva un análisis particular, una cuestión de evaluar pruebas en uno y en otro si hay ambas partes, y se hace todo lo posible para que se otorgue de manera correcta el beneficio. Pero es muy importante que la prueba que se acompañe también vaya con las explicaciones pertinentes que aclaren esa situación. En ese caso, ustedes como hará falta indagar un poco en la historia, por qué sucedió esto, por qué un domicilio, por qué al mes otro. Todo eso explicado va a llevar a una mejor configuración de la evaluación que hagan desde la Dirección de Asuntos Jurídicos. Claro, bueno, claro, la policía incorporó recientemente, ya les digo la fecha, primero fue el servicio penitenciario que incorpora a la conviviente en el 2021, junio del 2021. No, perdón, la policía es junio del 2021 y servicio penitenciario a partir de octubre del 2016 incorporó a las convivientes. Pero ¿qué pasa con estas dos normas? Que ninguna de las dos establece un lapso para acreditar la convivencia. Hay un vacío legal, entonces, por remisión de la misma norma, de ambas normas, hacen remisión a que todo lo que no esté previsto se recurra al régimen de la ley común. Entonces, ese es el criterio que tomamos. Y su decreto reglamentario y las documentaciones y todo. Claro, no tiene efecto retroactivo la ley, sino que es desde la sanción, o sea, desde la publicación, los 8 días, terminado que, como les dije, en junio y la otra en octubre, a partir de allí se aplican los casos que ya, o sea, el criterio principal es cuál es la ley que se aplica para otorgar un beneficio de pensión, es la ley vigente a la fecha del fallecimiento del causante. Por lo tanto, si falleció antes de la entrada en vigencia, no se aplica. Se aplica desde el fallecimiento hacia adelante en la medida que es en vigencia de la ley, que esté vigente la ley. Bueno, mi nombre es Daniel Burnick y ocupo la función del director de beneficios, ¿no? Después de haber surtido todos estos inconvenientes jurídicos y idas y vueltas, ¿no? Bueno, hay que calcular el haber. Por ahí quisiera hacer mención, ¿no? Antes de llegar al punto de realizar el cálculo efectivo, determinar el importe,
el expediente recorre varias etapas hasta llegar porque en realidad el cálculo del importe, lo que va a cobrar, es lo último. Una vez que se inician los expedientes, que le va a explicar Luciano los requisitos para iniciar, el instituto también tiene que hacerse un poquito de verificación, ¿no? Ustedes nos traen certificaciones de servicios, de distintas reparticiones. El instituto se toma su tiempo para ver si realmente lo que certificaron es correcto. Pasa por una dirección intermedia que se llama Dirección de Control de Aportes, donde realizan un control exhaustivo de los plazos que fueron certificados en los papeles que ustedes mismos llevan. Se determinan si se realizaron los aportes o no. En la mayoría de los casos concuerdan, pero hay casos que no. Hemos tenido casos conflictivos, incluso se han denegado beneficios. O sea que es fundamental que atraviese esa etapa primera de verificación de aportes. Concluido con eso, entra el desarrollo del expediente en sí, ¿no? Tenemos que saber si se trata de una jubilación ordinaria o depende qué tipo de beneficio solicitó, su edad en un determinado momento, que es relativamente fácil su determinación, y tenemos que saber qué cantidad de servicios puede adjuntar este señor o esta señora para poder determinar su porcentaje jubilatorio. Nuestra norma, la que estaba comentando la doctora Rodríguez, establece con total claridad cómo se arma un cómputo de servicio, que puede ser muy sencillo o muy complejo. Una persona que empieza su relación laboral en una repartición y termina, es relativamente fácil. Sacar los tiempos entre el inicio y el final y tenemos la cantidad de servicios. Pero hay algunos muy complejos. Hay algunos complejos que yo incluso preparé una hoja para traerle, pero se me pasó, que tenía 14 hojas, un cómputo de servicio. Como por ejemplo un docente o un administrativo, que es administrativo a la mañana, docente a la tarde, celador a la noche. Incluso hubo uno que era extremadamente complejo, un juez de paz, que cumplía determinados periodos, otros no era, volvía a su función docente, asumía, o sea, un cómputo de servicio realmente extenso. Entonces, nuestra norma especifica con total claridad que los periodos simultáneos se deducen y los periodos que no tuvieron aportes no se cuentan. Entonces, si uno hace la sumatoria de todos los servicios de una vida laboral de una persona, puede dar una cifra exorbitante. Yo traía este ejemplo que tenía algo así de 180 años. Es una locura, no puede ser. Entonces, ahí empieza la habilidad del computista en ir eliminando los simultáneos para llegar a una sola línea de tiempo limpia, ¿no? Obtenido ese requisito, ese resultado del tiempo real de servicio, somos nosotros, y en esta área es que verificamos si realmente tiene los requisitos para otorgar el beneficio del régimen que está solicitando. Hablando del régimen general, bueno, ya les comentó la doctora, son 30 años como mínimo, computamos como máximo 37 con el 82 y el excedente todavía nosotros no lo pagamos, o sea, no lo computamos. Perfecto, tiene los requisitos, sigue el trámite, se prepara el proyecto de resolución, sube al directorio, el directorio lo aprueba. Todavía no iniciamos el cálculo de la verdad. Concluido esto, se le comunica a la repartición al cual depende de la persona que está iniciando su pedido de beneficio, que ya está jubilado y va a empezar a cobrar desde el momento en que presente el cese. El expediente va a archivo, una vez que la persona se acerca al instituto, trae el cese correspondiente, se rescata, el señor Luciano rescata el expediente, nos envía a nosotros y ahí se procede al cálculo en sí de la verdad. Dependiendo del régimen solicitado, varía enormemente la forma de cálculo de uno a otro. Para que ustedes tengan una idea, nosotros estamos manejando algo así de 130 escalas salariales con la complejidad que cada uno tiene, ¿no? En norma general, que es lo que estábamos comentando,
se determina el haber en base al promedio de lo que percibió esta persona de los últimos 10 años, anteriores al cese. Se arma una matriz y se entra con una entrada del lapso. Puede haber sido que tenga varias categorías, pudo haber sido que en un periodo cobró presentismo, en el otro no lo cobró. Cobró un adicional, después se lo sacan, o se lo dan otro, se lo trasladan, una serie de situaciones que hay que contemplar en esa matriz para poder determinar el haber, ¿no? Y empezamos a hacer el detalle. De este periodo a este otro periodo fue categoría tanto, de este periodo a este otro fue categoría tanto, y así con todos los rubros. Sacamos el promedio mensual y nos da el haber. Hasta ahí todavía llevamos relativamente, a pesar de que esa matriz ya es compleja, ¿no? Se empieza a complicar cuando hay regímenes que empiezan a interactuar. Por ejemplo, un docente con un administrativo, un policía con un docente, y ahí sí ya empiezan a interactuar normas de incompatibilidad. A este sí, a este le doy, a este no le alcanza y a este le parto un poco. Yo les menciono, por ahí la doctora con mayor claridad les puede mencionar. Nosotros tenemos una ley en la provincia la que establece el límite un administrativo puede ejercer, o sea, un cargo docente y es compatible hasta un determinado límite, 21 horas. Lo mismo un docente puede ejercer un cargo administrativo. Así que con todos esos parámetros nosotros vamos determinando el haber paso por paso. También hemos últimamente vinculaciones entre leyes específicas, como por ejemplo la 2471, cargos actúan, por ejemplo, con la docencia o con los comentó la doctora a nivel nacional. O sea, pueden traernos aportes autónomos, que nuestra ley lo contempla, y también le vamos a pagar. El tema es, ¿qué le pagamos? O sea, no le vamos a pagar la complejidad de todos los aportes, sino que se establecen proporciones, que por ahí es medio complejo explicarle ahora. Claro, siempre y cuando estén los... Nuestro artículo 59 establece con total claridad que el periodo para el cómputo que se determina para la determinación del haber tiene que estar dentro de los últimos 10 años. Si fue un cargo de jerarquía lo haya desempeñado fuera de ese periodo, no lo vamos a considerar. O sea, el periodo de cómputo es los últimos 10 años. Nosotros hemos tenido en la relación entre cajas, nosotros manejamos mucho los expedientes de ANSES, con mucho o menor cuantía, siempre las personas desempeñan funciones en uno u otro régimen. Los cargos son muy móviles, un docente acá puede trasladarse a corriente, viceversa, o vos estás en tu casa y haces una autónomo como monotributista. Nosotros por esa ley de reciprocidad estamos en la obligación de tomarlo. Y suma al haber, siempre y cuando esos aportes estuvieron comprendidos en los últimos 10 años. Si no estuvieran, o mejor dicho, si están dentro de los últimos 10 años, nosotros tenemos en cuenta el cargo principal y adosamos el resto. Y por ende empieza a funcionar todo un sistema de proporciones. Va a cobrar una parte de este, una parte. Lo que es bastante complejo y por ahí no quiero, si alguno quiere lo hacemos en un ejemplo. Nosotros también quería contarle que trabajamos con el sistema de novedades. Perdón, quiero avanzar con el otro. Una vez otorgado la resolución, la persona ya tiene su resolución, ya estoy jubilado, y dice específicamente que va a empezar a cobrar cuando trae el cese. Viene el cese, le comento que nosotros trabajamos con un sistema de novedades, que si esa persona estaría obligada a traer del 1 al 10 de cada mes para poder cobrar al mes. Si me trae el día 11 yo ya no le puedo dar el alta, porque mis archivos se cierran y ya no lo puedo informar como novedades.
De todas maneras no lo va a perder. O sea, va a quedar un mes sin cobrar y el mes siguiente vamos a pagarle el retroactivo al mes que cesó, ¿no? Esa es una queja muy común que tenemos, pero le comento de que nosotros no podemos mantener los archivos porque no corre por nuestra parte, ¿no? O sea, llega a fecha, se cierran y el que está afuera quedó. El mes siguiente se calculará. No pagamos interés. Una vez que traen el cese, se activa otro mecanismo que es importante que lo tengan en cuenta. Muchas veces, por lo general, el cese es inmediato, ¿no? Sale la resolución, cualquier persona que está en actividad ya no da más, trae el cese. Todo el trabajo que se hizo, tanto de determinación de los servicios como el detalle de los cargos desempeñados, es una foto en un momento. A determinada fecha. Puede ocurrir que sea muy inmediato el cese, entonces no habría mucha variación. Pero hay casos donde transcurre un tiempo más que prudencial desde el momento en que tiene la resolución hasta el efectivo cese. Continuó trabajando, la categoría se extendió, o sea, varió la composición interna y por ende hay que trabajar el expediente todo de vuelta. Ya no sirve todo lo que nosotros trabajamos con lo que el hombre y está, su información está total. Nosotros tenemos establecido todo un sistema de anticipos que a muchos le perjudica y a muchos les favorece. Que nosotros debemos iniciar todo el trámite de vuelta, un trámite interno, no le pedimos que traiga más nada, sino que nosotros, y eso por supuesto retrasa. Tenemos que hacer un nuevo cómputo, una nueva determinación de detalle de cargo y la determinación del haber, ¿no? Entonces justamente para que esa persona no quede sin cobrar, anticipamos más cerquita posible a lo que está cobrando hasta que se desarrolle el expediente. Una vez desarrollado y obtenido el nuevo, va a corregir el haber con anticipo, que a veces transcurre un mes, 2 meses, pagando las diferencias si hubiera. En un determinado momento el instituto por ahí abusó un poco de este tema de anticipos y otorgamos muchos y generamos situaciones no muy favorables a la gente y tuvimos mucho reclamo, entonces con la gestión actual damos mucho interés al tema de anticipos y prácticamente no lo estamos otorgando. Lo damos únicamente si es sumamente necesario. Si no, ya salen con el haber. No, nosotros no actualizamos. Sacamos las diferencias con lo que percibiste y con el haber que deberías haber percibido. Abonamos la diferencia desde el mismo momento del cese, pero sin ajuste. Todo este... ¿sí? Un anticipo es subjetivo. Nosotros intentamos siempre, en lo posible, de no perjudicar a la persona y acercarnos subjetivamente al haber que debería haber percibido. Hacemos un cálculo estimativo. Ya que no tenemos, nuestro detalle de cargo está desactualizado, intentamos siempre tratar de llegar a la igualdad, ¿no? Por ende, por situaciones anteriores, intentamos siempre que el anticipo sea un poquito menor, ya que va a ser muy difícil o muy complicado en esta parte. Si es que le dimos mayor anticipo, tenemos que recuperarlo. Entonces ahí ya se forma otra situación que es bastante fea, tanto para la persona que cobró mal como para nosotros que tenemos que recuperarlo. Nuestra norma no exige recuperarlo y lo recuperamos, ¿no? En cuotas, pero lo recuperamos. Actualización de esas sumas, si hubiera una cuestión de haber dado un anticipo menor al correspondiente, se pagan los retroactivos desde la fecha del alta del beneficio como corresponde, con lo que debería haber sido que es histórico. De igual manera, el cargo de lo que haya percibido de más también queda histórico.
nos están cobrando sumas actualizadas. Tenemos el mismo criterio, tratando siempre dentro de lo que hay que corregir, hacerlo más favorable al afiliado. Como decía el contador, se estipulan los descuentos mínimos que podemos hacer en muchísimas cuotas, siempre tratando de que sea lo menos perjudicial llegado el momento de esa situación que haya que corregir. No, tomamos valores actuales. Valores actuales. Pues no sería una vez realmente bajo, ¿no? Tomamos la última escala vigente. O sea, nosotros no tenemos un sistema de actualización. Tomamos la escala vigente a ese momento. Son haberes actualizados. Exactamente. Cobro mucho menos. ¿Por qué? Porque la historia laboral es diferente y tiene pequeños aditamentos que hacen una gran diferencia por ahí en las determinaciones. Entonces, cuando a veces la gente dice, yo tuve lo mismo, me jubilé de igual manera, los 10 años son los contemplados, con las proporciones que correspondan con la historia específica de cada agente en las subas o bajas que haya tenido. Entonces, eso es lo que por ahí también conviene hacer entender a cada beneficiario, que muchas veces hay explicaciones que justifican eso. La idea desde el IPS es que la gente esté tranquila con lo que está cobrando, que a lo mejor no va a ser la expectativa que tenía, pero que sepan que están bien hechas las cosas, y para eso estamos. Estamos para aclarar, para poder ayudar, para que puedan entender. No siempre vamos a tener la respuesta más esperada, pero sí vamos a tener el motivo del porqué de esas diferencias o de lo que fuera que haya que entender. Una situación que se da muy común y que adolece, que genera inconvenientes, es cuando nosotros computamos para la ver los aportes nacionales, ¿no? El famoso expediente de reconocimiento de servicio del ANSES. Nuestra norma provincial establece tratamientos diferenciales si es un docente o es un administrativo, ¿no? Sin embargo, el ANSES aparentemente los genera como servicios comunes, y los códigos. Tenemos servicios de universidades, docentes, certificados, escuelas nacionales, donde lo codifican con servicios administrativos. Y ahí nos quedamos en la disyuntiva nosotros. ¿Hacemos el tratamiento como servicios administrativos? ¿Generamos las proporciones correctas? Estamos viendo que... Y ahí muchos intervienen, ustedes a veces cuando van a hacer las gestiones, no pueden entenderlo como si el ANSES le certificó, están los 10 años certificados, pero lo hicieron con un código diferente, y nosotros nos vemos en la obligación de pedirle que vayan a hacer la gestión nueva para que lo certifiquen como servicios docentes, ¿no? Otro inconveniente nacionales. Hola. Sí. Hola, bueno, ahora sí. Sí. Otro de los inconvenientes que se presentan muy a menudo cuando se presentan expedientes de reconocimiento de otras cajas, y se trata de no solamente de regímenes de monotributo autónomo, sino en trabajo en relación de dependencia, es contar con las remuneraciones. Se nos hace a nosotros imposible contar con las remuneraciones
o los conceptos que percibió esta persona estando en actividad en ese momento, no podemos determinar, pues el ANSES certifica montos remunerativos percibidos y nosotros necesitamos en realidad los conceptos, aparte de los montos. Entonces, es una tarea a veces que genera un malestar, ¿no? Porque al no poder determinar el haber, nosotros otorgamos un anticipo, le llamamos al titular para que vaya al ANSES, pida el expediente, o nos traiga incluso cualquier antecedente que sea, incluso los mismos recibos de sueldo que percibió en su oportunidad. Es un problema que se presenta muy a menudo. Bueno, o sea, la determinación del haber varía mucho del régimen solicitado. Como habíamos anticipado, existe una gran cantidad de régimen vigente en la provincia para los empleados públicos. Hay uno incluso que es la ventana previsional, que le va a explicar la contadora ahora, que estaría dentro del régimen general, pero permite una forma de cálculo haber muy particular que se aparta, ¿no? Así pues, nosotros tenemos los servicios de la Ley 56, por ejemplo, que establece una metodología diferente, que son de los del Poder Judicial, las ventanas de cámara, los docentes propiamente dicho, las combinaciones entre ambos, los policías, los penales, y bueno, depende todo del régimen que solicita, ¿no? Y cada uno con su requisito, con su edad y con la cantidad de servicios necesarios. Así que no sé si necesita. Es muy amplio, es muy difícil ser sintético cuando hay tanta especificidad del trabajo en realidad en el área de determinación. Hay muchas situaciones que el contador lo explicó muy bien. Lo importante acá sería que ustedes tengan en cuenta eso, en las situaciones de dificultades que ellos se encuentran cuando reciben un expediente de ANSES que no viene completo. Cuando saben que es docente, miren qué están presentando, es otro código. Eso nos genera a nosotros dificultades y demoras en las determinaciones. Entonces, apuntando a qué les puede servir de esto, ¿para qué quieren entenderlo? Para hacer los trámites más eficientes a sus clientes, entendemos eso, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles en las pensiones, que aclaren bien cuál fue la situación, cómo viene, cómo va, en los expedientes que presenten, que vean que nosotros, me quedó algo colgado, el tema de las pensiones, lo que estamos haciendo es hincapié en que cuando se hace la presentación de documentación se firme la declaración jurada del solicitante donde diga que no tiene más documentación que agregar. Porque cuando queda la duda es donde empezamos, nota pidiéndole por si tiene boletas de servicio de tal cosa. 7 días hasta que le llega, 7 días hasta que nos acerca la documentación, 7 días hasta que se vuelve a evaluar, se va el mes. Entonces, hacer hincapié en eso. Cuando van a pedir a lo que sea acceso al derecho, la mayor prueba, la más específica o las explicaciones correctas. Cuando sea una cuestión de determinación de los haberes en jubilaciones, que sea lo que están presentando, que lo lean. Cuando son notificados de la resolución de acuerdo, que lean si está bien lo que se puso. Un detalle a aclarar por ahí en lo que contaba el contador, que esa nueva vuelta que hacen en el sector para actualizar la situación desde que salió la resolución con una foto de la historia laboral al cese, anteriormente eso llevaba la firma de una rectificación de la resolución acordada. Ahora la redacción está acorde a que nos dé la facultad de hacer eso todo en una vuelta. Entonces no hay que rectificar resolución y también eso es, lean, a partir del año 21 hicimos el cambio. En el año 2021 las redacciones de resoluciones tienen un artículo que especifica eso. Entonces, si alguno de sus clientes dice, no, pero yo fui director y acá no dice, si la resolución contempla que se ajustará el detalle de cargo, el porcentaje, inclusive puedo tener que me dice la resolución un 75% y cumplí un año más hasta que cesé, si el articulado lean la resolución. A partir del año 21 prácticamente todas tienen esa redacción que dice que se va a ajustar el cese, que se quede tranquilo que la liquidación efectiva se va a hacer con ese punto más o con el cargo que haya tenido al efectivo cese. Como para dar tranquilidad por ahí. Derecho. Quiero comentarle de que el instituto, como ente administrador de los fondos previsionales que son de sus aportantes, recibe mensualmente declaraciones juradas de todos los empleadores, ¿no? Hasta el famoso sistema DEJOS,
que antes se hacía en forma manual y desde más o menos desde el año 2000 se está haciendo en forma digitalizada, nos permite a nosotros tener una historia laboral real, consciente. Nosotros tenemos incluso hasta los saberes que percibieron cada activo. Pero muchas veces, y es común que suceda, que existen diferencias entre la declaración jurada que presentó el patrón en su momento y los recibos de sueldos. Se da mucho en los municipios, se da mucho en las escuelas nucleadas privadas bajo un SPEM, ¿no? Muchas veces por una cuestión de apresuramiento, no se me imagino, envían las declaraciones juradas para cumplir el requisito y pagan otra cosa. Eso genera toda una serie de conflictos enormes, porque nosotros hacemos un exhaustivo análisis de cada uno que vamos a liquidar, contemplando las declaraciones juradas que envió su patrón y los recibos de sueldos que nos acercan a la propia persona, ¿no? Y muchas veces nos encontramos de que la declaración jurada decía 20 horas y el hombre trae un recibo de sueldo, o la señora un recibo de sueldo que dice 23. ¿Qué pasa? O sea, evidentemente la señora percibió 23 horas y nosotros tenemos la declaración jurada que nos hizo la escuela por 20. Bueno, ahí se genera una serie de situaciones, de idas y vueltas. Nos comunicamos incluso con la responsable de la presentación del dejo, generamos notas de reclamo con la sugerente, y llegado el caso incluso nosotros tenemos un área de inspección y verificación, la mandamos, ¿no? Porque evidentemente hay una incontingencia que no sabemos si hay un fraude o nos declararon de menos o realmente hubo un problema. Si hubo una declaración errónea, exigimos que la misma sea rectificada. Lo mismo como funciona la FIP en este momento. O sea que eso es muy común que suceda, y a veces eso hace de que el anticipo se prolongue. No podemos determinar el haber definitivo en forma real porque nos están faltando datos. Entonces, hasta que no se limpien todas esas situaciones, es imposible calcular el haber. No. Nosotros tratamos... preguntan si hay un límite para mantener un haber en anticipo. No existe un límite. La postura nuestra es modificarlo inmediatamente. O sea, al mes siguiente que cobró, nosotros hacemos lo imposible para que la persona ya se ajuste al haber definitivo, y si tenga diferencias lo pagamos, ¿no? No sé si tienen... Acá, bueno, se pone ahora. No, la misma pregunta que me acaban de decir. Bueno, esto más o menos yo... En determinado momento el IPS sí otorgó una gran cantidad de anticipos que llegó a colapsar el sistema. O sea, eran más los anticipos que teníamos que... con la última gestión nosotros nos abocamos de lleno a los anticipos y prácticamente los eliminamos. No existe anticipo de 5 años. No existe anticipo de meses, no hay. O sea, hoy por hoy nos están dando un anticipo, puede quedar como máximo 1 mes, 2 meses. Después ya son corregidos inmediatamente. Pues lo que vos me comentás puede haber sido una persona de regímenes viejos donde quedó olvidado un anticipo, ¿no? Y ahí genera dos situaciones que son feas para las dos partes, ¿no? Una, que el anticipo haya sido pagado de menos. Nosotros ajustamos, no pagamos intereses, no reconocemos la actualización, pero sí pagamos la diferencia. Pero ¿qué pasa si el anticipo fue mayor? Y ahí nos encontramos con otro problema más grave, que tenemos que bajar el haber. Y no solamente bajar el haber, tenemos que cobrar lo que cobró de más. Y si es un anticipo muy lejos, quedó en el tiempo, acá a través del jurídico nuestro, se estableció todo un mecanismo para hacer valer la prescripción. O sea, nosotros intentamos cobrar en cuotas muy pequeñas, sin largo tiempo, histórico, sin ajuste, pero 2 años para atrás. Ya hoy el día no queda ninguno, ya hemos saneado todo eso.
Quisiera que hable el señor, pues si no, vamos a callarlo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Luciano Delgado, como me ya mencionaba anteriormente. Yo soy director administrativo previsional. Se encarga mi área de todo lo que es la recepción de documentaciones, de la coordinación entre todos los sectores de la sugerencia previsional y de la confección y el control de las resoluciones. Todas las resoluciones convergen en ese sector, o sea, de todo lo que son los trámites previsionales pasan por el sector de resoluciones. Le quería comentar así rápidamente la documentación que tiene que presentar. No voy a andar mucho en el tema porque como son muchas leyes, voy a hacer mención de por ahí las generales. Las leyes especiales por ahí tienen un poquito más de documentaciones que presentar. Todo esto lo van a encontrar en la página, en ipsmisiones.com, está en una solapa que es de prestaciones previsionales. Todos los requisitos de todos los regímenes lo van a poder encontrar ahí. ¿Sí? Y le comento, documentaciones presentadas, estamos en el primer piso de Bolívar 2152, es la mesa de entrada previsional. O sea, toda la documentación que deben presentar, tanto requisitos como para iniciar trámites previsionales, como notas de reclamos, también en ese mismo área. Entonces, lo primero que hacemos es, con el tema de notas, visamos si esa documentación está bien y si está fundamentada, sobre todo fundamentar las notas, no presentar notas que digan verificación de haberes sin fundamentar qué verificación de haberes necesito, porque si es así es imposible llegar a verificar porque sí un haber, ¿sí? Es más complicado. Bueno, casi todos son documentaciones parecidas: constancia negativa de ANSES, fotocopia de DNI de ambas caras, historia laboral, certificación de servicios, contaduría de la provincia, organismos descentralizados, resolución de renuncia condicionada. Por ahí ahora que voy a apelar a la doctora Rodríguez que le comente por ahí un poquito qué es la renuncia condicionada, porque hay mucha por ahí duda con eso. Fotocopia de último recibo de haberes, fotocopia de boleta de servicio. ¿Sí? Eso para el régimen general. Para invalidez es algo parecido, solo que se agrega el tema del formulario, que es un formulario que está en la página, que es el formulario donde se hace todo lo que es la historia clínica de la persona que va a solicitar la jubilación por invalidez. Y el resto de la documentación es lo mismo, que es certificación de servicio, renuncia condicionada, fotocopia de último recibo de haberes, una boleta de servicio, que es solamente por el tema de domicilio, y la constancia de las licencias médicas en la repartición, de la constancia de licencia que se hayan tomado en la repartición, ¿sí? Por el tema de pensión, bueno, es un poquito más extenso. Constancia negativa de ANSES, fotocopia de DNI de ambas caras del solicitante o la solicitante, acta de defunción, debidamente certificada y legalizada por el registro de las personas, acta de matrimonio en el caso que sean cónyuges, también certificada y legalizada, acta de nacimiento de los hijos menores de 18 años, certificación de servicio, también es parecido a cuando inicia una persona que haya fallecido en la actividad, ¿sí? Certificación de servicio, el decreto de baja o resolución de baja a la fecha de fallecimiento, fotocopia de último recibo de sueldo. En caso de que sean menores representados, la tutela o curatela, en caso de que sean incapaces, judicial, declaración de conviviente, una declaración jurada ante juzgado de paz, y las copias de boleta de servicio, que yo hoy lo había remarcado la doctora Rodríguez, como el tema de la presentación de las boletas de servicio y el tiempo que tiene que considerarse, ¿no es cierto? Bueno, esos serían por ahí los requisitos más generales. El resto Para la presentación de los formularios, ¿la certificación es válida por policía o solamente por juzgado de paz y escribanía, que es una duda muy común para el inicio de trámite? ¿Certificación de qué certificación de servicio? De la solicitud de prestaciones, de la carta poder, e incluso por ahí de las copias de los documentos cuando no
para la presentación hecha por profesionales. Cuando va el titular, lógicamente lleva todos los originales. Sí, bueno, en ese caso debe tener un poder. Sí, sí, sí. El apoderado obviamente puede firmar esa y certificar. Originales y llevar una copia. Entonces, previo cotejo, no sé si me escuchan, previo cotejo con el original, el sector del señor Luciano de O sea, cualquier, digamos, certificación oficial es válida, porque en un tiempo creo que no se aceptaba por policía, por eso pregunto. Ah, perfecto. Bueno, gracias. ¿Alguna otra duda respecto a los formularios, a la presentación? Así en este color y en este. Te pones con una remera de las de Vete al Diablo con una estampa abajo y está regla. Y eso puedes usarlo después como pilotín también, ¿no? Para la lluvia, ¿viste? Vi mucho que ahora con el frío usan una polera y una campera. Sí, y listo. Sí, queda muy lindo. Inclusive las remeras con una estampa acá, esos de tigre, ¿viste? Disculpen, no se escucha nada los que estamos del otro lado. Está completamente cortado hace más de 20 minutos. Hola, ¿ahí nos escuchan, por favor? Sigue sin escucharse. ahora sí. Ponelo allá. Ahora se escucha. Bueno, nada más que aclarar que para quienes solicitan beneficios de pensión
y sea por discapacidad. A liquidar y hacer el depósito judicial de las sumas resultantes de la pensión. Y una vez concluido el trámite donde se designe apoyo o curador, esa persona designada tiene un plazo de 6 meses para presentarse al IPS y a partir de allí ejercer el derecho de su representado y se le puede pagar de manera convencional, o sea, para que ya cobre él en representación de que no se haga más el depósito judicial. Eso nada más aclarar. El artículo 80. ¿Cómo? El artículo 80 de la renuncia condicional. Los formularios de solicitud y toda la documentación puede certificarse por policía, pueden también hacerlo frente al personal de IPS, que es el que le recibe el trámite, la certificación de firma, puede ser por juzgado de paz o por escribano. Por director del hospital. También si la persona está internada, puede ser el director del hospital, el responsable o de los geriátricos que estén habilitados, lógicamente, y que acrediten los oficiales. Acá hay otra preguntita, dice, si no cuenta con boleta de servicio su nombre, ¿se puede reemplazar con una constancia policial de domicilio? Eso es lo que les decía, en la posición policial es una declaración, no de claro, pero tengo que tener respaldo documental. De la misma manera que las testimoniales tienen que tener sustento documental, eso está establecido en el decreto reglamentario. Disculpen, no se está escuchando nuevamente. Este no. ¿Pueden por favor avisarnos del otro lado si ahora sí escuchan? ¿Se escucha? Hola. Hola. Se escucha con el micrófono del doctor. Hola. Ahora sí. Acá Ahora se escucha sí. muy fuerte. ¿Se escucha ahora sí? Ahora bajame el volumen. Bueno, pasamos al tema del decreto de la ventana previsional. Causó mucho revuelo, mucha noticia y la verdad es que es algo innovador, bueno y para aprovecharlo a quienes les convenga. El decreto sale con fecha de mayo, fue publicado recientemente en junio en el boletín oficial y básicamente de lo que estamos hablando es de la implementación de un adicional complemento a la jubilación ordinaria. La ley base es la vigente, la 19, número 2, con los requisitos allí establecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que quien entre en una determinación o quien solicite el beneficio de acogerse al decreto 636 va a tener los mismos requisitos para el acceso que para una jubilación ordinaria. Mujeres 60 años, hombres 65, 30 años de servicio como aporte como mínimo. Computables de igual manera que en una jubilación ordinaria con un rango del 75% con 30 años hasta el 82 con 37. Va un 1% más por cada año que exceda a los 30. ¿Cuál es la diferencia fundamental en este
decreto. Cuando nosotros hablamos de una jubilación ordinaria, hablamos de una determinación de un promedio de 10 años de la historia laboral del cese hacia atrás, contemplando únicamente las remuneraciones sujetas a aportes. O sea que todos los rubros remunerativos se contemplan, dejando afuera lo no remunerativo. La novedad con el decreto es la incorporación de estos rubros y no hacer un promedio de historia laboral de 10 años, sino de un mes de remuneración. El mes de cese, siempre y cuando mantenga la misma situación de revista que a mayo de este año. ¿Qué quiere decir? Si yo tenía categoría 20 en mayo, en junio me dan la 24, me acojo a la ventana, voy a tomar una situación de categoría 20, la que tenía al mes de mayo. Si me dan adicionales personalísimos, computación que a mí me dan y a mi compañero no, ese adicional no va a ser contemplado si no lo tenía al mes de mayo. ¿Sí? Las situaciones que suelen variar acá son los rubros en muchos organismos no remunerativos. Por ejemplo, las guardias en el Ministerio de Salud Pública, los profesionales que son no remunerativas. Esta cantidad de horas son variables. ¿Cuál es el criterio que tomamos? Y está estipulado en el decreto. Promedio de 6 meses de esas remuneraciones, de la cantidad de horas que hayan tenido, de mayo hacia atrás 6 meses. O sea, de noviembre a abril tienen que presentarnos esa documentación de qué cantidad de horas tenían, se tomarán para contemplarse a valor actualizado al cese. Todos los valores, tanto en la ordinaria como en la ventana, son los vigentes al cese, son valores actualizados. Si mi categoría superior y tenía otra en mayo, voy a tomar ese valor de categoría al mes de cese actualizado. La determinación, en este caso de la ordinaria, hablamos de un promedio de 10 años de valores remunerativos, donde hacemos esa historia, sacamos un valor promedio y se aplica el porcentaje jubilatorio al cual tuve acceso. En el caso de la ventana se hace una cuenta que lleva la suma remunerativa más la no remunerativa menos los descuentos de ley, que son los de jubilación, obra social, seguro de sepelio y seguro de vida, y sobre ese valor que nos dé esa cuenta de un mes, vamos a aplicar el rango de porcentaje que nos corresponda. Cuando dijimos que se trata de un complemento a lo que me hubiera correspondido percibir por una jubilación ordinaria, quiere decir que el IPS va a hacer el cálculo de qué me hubiera correspondido con una historia laboral de 10 años, y ese plus, al tener haberes no remunerativos, me va a dar una diferencia en exceso, se supone, y ahora digo por qué digo se supone. Entonces, ese es el complemento que me da la determinación por ventana. ¿Por qué decimos esto? Porque la historia de 10 años atrás puede ser muy variable. A primera vista, ¿cuándo me va a convenir una ventana? A primera vista y con las salvedades de cada caso y de cada historia laboral. A mí me va a convenir la ventana en cuanto a mis haberes remunerativos, no remunerativos, me superen al monto que me dan los descuentos de ley. ¿Por qué? Porque yo estoy incrementando, estoy haciendo haberes remunerativos más los no remunerativos menos los descuentos de ley. Si yo estoy restando los descuentos de ley, tengo que tener un plus que me va a dar el no remunerativo para adosarlo a la base de cálculo. ¿Se entiende eso? Pero ¿qué puede pasar? Yo puedo tener una persona que en su historia laboral tiene un cargo base y dentro de los 10 últimos años, a lo mejor el último año tiene una jefatura, que a pesar de que no tenga haberes no remunerativos, puede que haciendo esa cuenta, me dé más que el promedio de los 10 últimos años. Por eso es muy difícil decir, ¿te conviene o no? A primera vista sí, hay que ver si la historia laboral es pareja o no de los 10 últimos años. Pero para esa tranquilidad, que la gente tenga certeza de que tiene conveniencia o no, hay un artículo en el decreto que nos faculta al IPS hacer ese cálculo y a otorgar lo más beneficioso al afiliado. ¿Qué quiere decir? Yo solicité ventana y en el cálculo la ordinaria me da mejor, vamos a otorgar la ordinaria. Entonces esa duda de me conviene o no, pueden dejarla a un lado porque se les va a dar lo que más les convenga. ¿Sí? Otra novedad que implementa, que no está estipulado en la ley vigente, es el acogimiento a una moratoria. Antes de que me olvide, como dijimos que es un complemento a la ley base para la ventana,
30 años de servicio es el requisito, igual que en la ordinaria, 15 años más un día de aportes al IPS. Puedo traer aportes de otras cajas que me van a sumar al requisito de 30 o de 37, hasta 37. En la moratoria lo que se pide son 20 años de aporte al IPS. También puedo traer aportes de otras cajas que voy a ir descontando para llegar a los 30. ¿Cuál es la diferencia? Que yo en el otorgamiento de la ordinaria, como la ventana, voy a tener ese rango del 75 al 82 según los años de aporte. Cuando yo hablo de moratoria voy a pedir que la persona complete 30 años de servicios con aporte, por lo cual no hay una apertura de rango. Va a ser del 75% esa jubilación. ¿Con qué? Con un descuento de los años faltantes de aportes hasta que complete esos años va a tener un descuento que no va a superar el 20% de ese haber previsional. Y esa también es otra tranquilidad como para saber cuánto más o menos me daría. Del haber previsional que le toque del 75%, más del 20% no se le va a descontar en conceptos de moratoria. ¿Sí? La cuenta de qué es cuánto, porque siempre la pregunta es, bueno, me voy con 25 años de aporte, me quedan 5. Se crea una cuestión en la retina de la gente de que voy a aportar 5 años más. No, eso no va a ser así. ¿Por qué? Porque lo que el IPS va a hacer es cuantificar la deuda de 5 años con el haber de recibo de activo. Va a decir, bueno, si seguirías trabajando 5 años más, estarías aportando 100 pesos. Esos 100 pesos del haber que tiene en actividad se va a hacer el cálculo del 75%. Y esos 100 pesos yo tengo una limitante de 20% que no puedo descontar en más y me va a dar la cantidad de cuotas que yo voy a tener. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo debo 5 años el descuento, seguro va a superar esa cantidad de tiempo. Entonces, mucha gente viene, yo ya terminé mis 5 años de aporte. No, van a ser un poco más porque hay que llegar a complementar esa suma que se debe. Esa suma de descuento va a ser del cálculo sobre haberes remunerativos más no remunerativos, porque son los que se incorporan en esta modalidad, de aportes y contribuciones de obra social y de jubilación. Entonces, lo que sí podemos dar desde el IPS una vez que la gente cese y se determine, que lleguemos esas planillas de determinaciones que contaba el contador Burning, que llevan un proceso administrativo. Se hace la determinación, firma el jefe de liquidaciones, la firma el que es el director, la firmo yo y ahí está concluido el trámite administrativo y la gente puede ir a solicitar esa determinación para saber también cuántas cuotas de descuento va a tener con la moratoria, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Conviene acogerse a la ventana y esto tomarlo con pinzas, porque como dije, hay que ver la historia laboral de cada uno, pero a simple vista, y tengamos en cuenta esto, la situación de revista a mayo y la historia laboral de 10 años. Si yo tengo una historia laboral pareja de la misma categoría, todo el tiempo, los 10 últimos años, puedo tomar mi último recibo y ver si los haberes no remunerativos son importantes en mi recibo y superan a los descuentos de ley, el cálculo va a ser más beneficioso que una jubilación ordinaria, con sus salvedades. Por eso digo, nosotros no tenemos capacidad, que es por ahí lo que la gente estaba buscando, que le demos un cálculo de cuánto va a cobrar por uno por otro. No tenemos capacidad de hacer eso porque, ¿qué implica? Como decía el contador, verificar la historia laboral, ver si tiene los años, ver si todo está, si no tuvieron adicionales personalísimos, etc. Eso lleva mucho tiempo. Entonces no podemos estar haciendo los cálculos. Por eso, a simple, primera vista, con una situación de historia laboral pareja, ¿qué quiere decir? Que no haya tenido adicionales personalísimos fraccionados, que mantenga la situación los 10 últimos, sería esa la cuenta. Si haberes no remunerativos superan al monto de los descuentos de ley, yo voy a estar incrementando mi base de cálculo. Un buen detalle. En la moratoria las cuotas de descuento van a ir siendo actualizadas cuando se actualice el haber. Van a tener un incremento de la jubilación y va a ir es un porcentaje de hasta el 20% de lo que se descuenta. Ese porcentaje va a ser ajustado con cada incremento que tenga ese haber jubilatorio.
Está determinado en el decreto que los haberes provenientes de ingresos nacionales están excluidos. Ahí tenemos taxativo. Todo lo que sea de origen nacional no entra por cálculo de ventana. Sí. En ese caso no, porque esto es un decreto complementario y exclusivamente están excluidos. Se trata de una adicional la ventana y cubre la parte provincial, la que dentro del recibo de haberes es con aportes y sin aportes. Entonces la ventana cubre esa parte. Porque esos fondos son financiados por rentas generales. El IPS se va a seguir para mantener un equilibrio de la caja. Nosotros estamos armados para que lo que entre por aportes de lo remunerativo sea lo que sustente el sistema. Entonces ese es el esfuerzo del Estado provincial, donde incluyen haberes normativos que van a ser financiados por rentas generales, no por el IPS. Se calcula independientemente. Se calcula, por eso. Pero no entran en un cálculo de ventana, no vamos a tomar haberes nacionales. Eso no entra. Sí. Se consideran ambos, pero para el cálculo de la ventana... Puede haber un mix en donde hagamos, si está dentro de los últimos 10 años, remuneraciones nacionales que sean liquidadas como una ordinaria y los haberes provinciales como ventana. Eso se puede dar. ¿Sí? Ventana 30, 15 más un día de aportes. Para la moratoria son 20 exclusivamente al IPS. ¿Sí? Moratoria, exactamente. Los trámites de presentación son exactamente los mismos que para una jubilación ordinaria, llevan el mismo formulario. Sí. No, se habrá mezclado porque el tema es que el mismo decreto 636 estipula ventana y moratoria, pero bien 15 más un día. Sí. Sí. Sí, pero el cálculo del haber va a ser disgregado en un cálculo de haberes provinciales con el sistema de ventana y haberes nacionales. Si están dentro de los últimos 10, que son los que se pagan, se van a liquidar como una ordinaria. Básicamente, como para aclarar también, el tema de ventana está una invitación hecha a los municipios a adherirse. Empleados municipales pueden acceder siempre que el municipio se adhiera. La autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Hacienda, así que tienen que ver con el Ministerio de Hacienda de qué manera lo harían, ¿sí? Como requisito fundamental si quisieran entrar. Y otra cosa a tener en cuenta son los plazos para el acogimiento. El plazo de presentación de la renuncia condicionada, que era lo que explicaba Mónica, es el primer trámite que se hace para iniciar un trámite jubilatorio, es el 31 de diciembre de este año. Esa es la vigencia como para solicitar. Entonces la presentación de la renuncia, el instrumento que acepta en realidad, tiene que estar a esa fecha. Y sí hay una cuestión de plazos de presentaciones para ir terminando los trámites, una vez que se haga la notificación de esa renuncia condicionada al empleador. ¿Qué puede pasar? Que yo tenga servicios en la Caja Nacional que estén en trámite, que yo ya tenga el requisito de 20 para moratoria y digo, tengo 5 más que voy a traer y estoy gestionando, que se presenten y tienen 6 meses para completar lo que les falte. ¿Sí? Y también una vez que salga la resolución acordando el beneficio, hay un plazo de 6 meses para el efectivo cese en el cargo. De no cesar, perderían ese beneficio. Sí. Se estipula, se determina un valor neto. ¿A qué llamamos bruto y a qué llamamos neto? Neto cuando detraemos algo, ¿sí? Entonces, total de la columna remunerativa, total del no remunerativo, sumo. Y resto los descuentos de ley. A ese valor neto que me dio, voy a aplicar el porcentaje. ¿Te quedan dudas por o no?
Sí. Ujú. Sí. Para. Ese es el periodo, por eso, ese con todo lo que sea variable en su cantidad de horas, en su cuantía, se van a hacer promedios, porque el sentido es ese, el sentido es garantizar la remuneración de un cierto tiempo. ¿Por qué decimos 10 años en una jubilación ordinaria? Porque el nivel de vida se supone que de ingresos de ese fue ese periodo, ese promedio. Por eso en lo que es variable tomamos promedio de 6 meses. Si esa persona no tuvo o tuvo más o menos después de mayo, es otra situación. Entonces, 6 meses hacia atrás va a ser lo que vamos a contemplar. Guardias realizadas por médicos y enfermeros son necesarias para incrementar la ventana. ¿Qué pasa si están con certificado médico? Necesario, dijo, me refiero para que sea mayor el monto de la jubilación. Por eso, en realidad necesario, o sea, todo lo que sea no remunerativo que la persona pueda acreditar, lo beneficia, nada es necesario. O sea, nosotros vamos a contemplar lo que el agente esté acreditando. Si tiene guardias realizadas de noviembre a abril, tiene que traernos esas declaraciones porque no están incluidas en los dejos, que es la información que nosotros podemos manejar. En las declaraciones juradas que hace el empleador, solo declaran la parte remunerativa. Entonces, lo no remunerativo también tienen que ir a certificarlo en el mismo trámite con Contaduría de la provincia, pero nos traen planillas aparte de cuál fue la situación. No sé si entendí bien la pregunta y eso alcanza como para... Sí. Si es que se quiera adherir un docente, ¿no se contempla el no mínimo de edad que tienen? Es una buena pregunta que todos los docentes están haciendo. Los docentes pueden incluirse, pero el decreto específicamente estipula condiciones de edad. Ellos están excluidos del límite de edad en la ley madre, en el artículo 38-39 trata de docentes, pero en este decreto sí tienen que tener requisitos de edad. Acá preguntan también si podría volver a explicar lo último que dijo, que si tuviera ingresos nacionales se va a hacer una liquidación mixta. Una parte por la ventana y lo nacional con promedio o cómo funcionaría. Lo nacional se tomaría como promedio, como indica la ley de la jubilación ordinaria. Hablamos de haberes nacionales que estén incluidos dentro de los últimos 10 años. Se toma el criterio de una jubilación ordinaria. ¿Cómo hacemos con las regulaciones que vienen de este profesional y que realmente cuando es un reconocimiento de servicios no está en el detalle del expediente de acceso? Justamente eso es lo que comentaba el contador Burnick. Muchas veces vienen las remuneraciones históricas, pero nosotros no tenemos la minucia de qué tipo de rubros integran esa remuneración. Tenemos que saber si hay adicionales generales, personalísimos o lo que sea para hacer ese cálculo que tenemos que hacer. Y eso es lo que le solicitamos. El detalle de rubro. Esa es la dificultad que estamos teniendo, justamente. Los autónomos, nosotros estamos tomando escala de lo que también se proporcionan. Eso va por una escala, sí. Eso no hay problemas mayores con eso. La movilidad de los haberes previsionales. La movilidad estipulada tanto por la ley 19 número 2 como la ventana se acoge a la movilidad estipulada en esa ley, es una movilidad por índice sectorial.
¿Qué quiere decir que no es una movilidad directa? El jubilado hoy no va a mantener la paridad de porcentaje con la cual se va. Yo cobraba 100 pesos, en la determinación del primer haber sí va a haber una relación, ¿sí? En esa primera determinación, yo cobraba 100 pesos, 75 voy a cobrar, hagamos una cuestión sencilla. A través del tiempo lo que el IPS aplica es un índice sectorial relacionado con el movimiento, y acá hay una cuestión de interpretaciones que ha variado a través de la sanción de un decreto también en el año 2020, en octubre de 2020. La ley habla de variación de básicos, ¿sí? Y a través del tiempo el básico en realidad en la administración pública fue quedando en el tiempo y se daban todos incrementos por fuera del básico. Entonces, a partir del año 2020, la interpretación es que salario básico va a ser todo lo remunerativo. ¿Y qué nos dice nuestra ley respecto a la movilidad? Que voy a tener una variación sectorial. ¿Qué quiere decir? Que voy a ver en los organismos que trabajó cada persona y ese empleador que tuve va a presentar mes a mes como activo declaración jurada de todos sus empleados y de todo lo que está pagando como remunerativo. Yo voy a hacer la comparación de un mes hacia otro y voy a sacar un índice de variación porcentual y ese es el índice que yo voy a aplicar a los jubilados. Esa es la movilidad real, ¿sí? ¿Qué pasa? En la provincia se instrumenta un sistema de incrementos generales, que son los que anuncia el gobernador. El Poder Ejecutivo anuncia 10% de incremento para activos y jubilados. El IPS aplica ese incremento general a cuenta de futuras movilidades. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener el incremento que di por ese decreto que salió del gobernador y voy a ver, en cada repartición el índice va a ser diferente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a comparar con ese índice y voy a dar el suplemento que falte o voy a tener a cuenta incrementos que haya dado esa persona. ¿Sí? Mismo, baremo también, sí, también baremo. Baremo también, sí. Y en todos los casos depende de la situación, como te decía, si estaba internado en un geriátrico, si estaba detenido, si es cuestión de violencia. O sea, aplicamos la jurisprudencia para esos casos. Y siempre, como te digo, toda prueba tiene que tener, la testimonial tiene que tener respaldo documental y todo se analiza en forma conjunta. Y si de ese conjunto no se logra determinar el derecho, entonces se recurre a la licenciada en trabajo social. Siempre en conjunto. No, siempre, o sea, la seguridad social apunta a sostener al que dependía económicamente del causante. O sea, en la medida que se justifique. Allá atrás, la doctora... Estaba antes, sí. Ajá. 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 Sí. Nosotros asistimos al Congreso de Previsión Social, donde intervienen todas las cajas de la nación, las cajas no transferidas exactamente. Cada una tiene el mismo problema que tenemos nosotros, o sea, hay normas que no están en coordinación con el Código Civil, pero son normas específicas. Entonces, lo que hacemos es tratar de
aplicar la norma provincial y armonizar con la nacional o con el código de fondo en este caso. Si es cierto, podés inscribir o se puede hacer la unión convivencial a través del registro, pero es una unión convivencial que me acredita desde que se inscribió hacia atrás. Pero ¿qué pasa hacia adelante? De la misma manera tienen que acreditar, como vos decís, por cualquier medio de prueba, que son los que ya te había dicho que están enumerados de manera de ejemplo dentro del decreto, pero que no quita que ustedes puedan acompañar otros elementos de prueba que analizados en su conjunto permitan determinar el derecho. Y lo que no está claro se busca aclarar, como te dije, pidiendo al municipio, por ejemplo, la identidad de las calles, que en muchos casos varió de un año hacia otro en la denominación, o con los croquis que se puedan presentar a través de la licenciada en Trabajo Social. O sea, es todo un trabajo en conjunto. Todos los medios de prueba son válidos en la medida que justifique la dependencia económica, la identidad de domicilios. Nosotros somos conscientes de que las normas son de vieja data y que muchas situaciones que van sucediendo no están previstas ni nadie se las imaginó, son las dificultades que técnicamente encontramos. Por ejemplo, en este decreto que salió en la ley 2020, fue porque nosotros, ciñéndonos a lo que decía la ley, la movilidad daba de una manera un cálculo, ahora da de otra manera el cálculo. Entonces, ir ayornándonos es abrir, que no es una enumeración taxativa, son ejemplos que se dan si surgen nuevas cuestiones que tienen, lógicamente, un asidero coherente, serán tomadas. Entonces, es ir también acompañando a la situación o lo que se vaya desenvolviendo, digamos, lo que vaya sucediendo. Sí, sí, sí. Hay muy pocos casos, pero siempre recurrimos a la jurisprudencia nacional. Sí. Sí. No hay manera. Sí pueden. De igual manera que la ley no les pide, la ley tampoco contempla haberes no remunerativos en el cálculo. Entonces el decreto es específico. Se incluyen haberes que no están estipulados en la ley de base, pero se pide requisitos de edad. Y no hay una cuestión. El docente está dentro de la ley, es un artículo especial que excluye de lo general. En realidad está dando una especificidad de no requisito de edad, pero está dentro de la ley de fondo. El decreto está hablando en general y no tiene ninguna situación de sacar a alguien de esos requisitos. Un tema que me olvidé de mencionar es que para poder acogerse al beneficio de ventana moratoria tienen que estar en actividad al mes de mayo del 22. Y así también quienes hayan iniciado trámites jubilatorios que no hayan cesado, pueden tener la resolución donde se les otorgó el beneficio de una jubilación ordinaria, pueden pedir la transformación. Nosotros, si Dios quiere, la semana que viene creo que estaríamos teniendo en la página ya un modelo de nota para solicitar la transformación y pueden hacerlo. Sí, sí. No hay problema. Si un médico o enfermero está con certificado médico, ¿cobra menos la jubilación de la tasa de jubilación si estuviera trabajando o haciendo guardia? La situación de revista tiene que ser que esté activo y que sea personal dependiente. Si está, o sea, el tema de las licencias tiene sus particularidades. Hay un cierto tiempo en que tienen licencias contempladas, cuando se exceden pueden tener reducción de sus haberes y demás. Habría que ver cada caso. Y las guardias, volvemos a lo mismo, son las guardias que haya tenido. Siempre hablamos de guardias no remunerativas. Guardias que sean 6 meses anteriores al mes de mayo son las que van a estar contempladas. Si estuvo enfermo y no las hizo, no las tuvo. No se pueden considerar, ese es el tema.
Bueno. Por lo largo. Nosotros a disposición, encantados de venir. Cualquier duda, estamos en el primer piso. Tenemos los boxes de atención para consultas. Siempre a disposición todos los que estamos en función. Y bueno, esperemos que haya sido de provecho. Y los teléfonos también están en la página, así que sin problemas. Te decía que medio chute la organización porque no te da la posibilidad de ponerle pagar por Mercado Pago, por una cuenta, lo que sea.